Buenos días. Gracias, como siempre, por asistir también un nuevo viernes, en el que vamos a hablar de replicación por bloques con RediNAS. Replicación por bloques, veréis, es una novedad. Pues hablamos de novedades hoy y la primera novedad de la que vamos a hablar es de replicación por bloque en RediNAS. Hasta ahora la replicación que teníamos era mediante fichero, mediante tanto sistemas de backup o de la funcionalidad de Replicate. Hemos incluido nueva funcionalidad llamada RediDR, de Disaster Recovery, y que nos va a permitir realizar esto, replicación por bloques. Veremos qué significa el poder hacer replicaciones por bloque con RediNAS. Bien, también vamos a ver hoy una nueva forma de realizar snapshots. Se ha adaptado también el nuevo sistema operativo para explicaros pues la personalización que va a permitir realizar snapshots tanto de forma automática como también de forma personalizada. Veremos RediDR, qué significa, qué diferencias hay con el Replicate actual, y hoy va a ser una presentación un poco más técnica en que vamos a ver una demostración de cómo dos NAS integrados con SX, con plataforma hipervisor de VMware, se realiza un sistema de backup y de disaster recovery muy sencillo con RediDR. Y finalmente comentaré las formaciones y eventos que tenemos propuestos para el siguiente mes. Bien, antes de empezar, me gustaría comentar con vosotros un nuevo switch de 16 puertos que hemos lanzado en el mercado recientemente, que es el XS716E. Este XS716E que lo tenéis aquí, ¿qué nos aporta? Pues en un entorno de un presupuesto algo ajustado, en que se necesiten 10 gigabits, hasta 16 puertos, en cobre, no se necesita apilamiento, redundancia, por ejemplo, si multicamino con iSCSI, o bien en un entorno de no FPD, sino de agregación de enlaces de puertos 10 gigabits en cobre, permitiendo así reducir la sobresuscripción. Pues bien, nos permite poder llegar a ese tipo de entornos con un switch, como digo, muy ajustado. ¿Por qué? Porque también, recordar, es Plus, al coloquial, las funciones de configuración y demás están reducidas, ¿no? Simplemente tendría configuración de VLAN, algo de rate limiting, por mirroring, agregación de puertos, eso sí. Pero ya está, es muy simple, es una plataforma de configuración simple, ¿de acuerdo? Pero te da una buena solución de velocidad. A nivel de forwarding es line rate, con lo que es su capacidad de forwarding de todos los puertos. En este caso serían de 320 gigabits por segundo, es decir, todos los puertos a full duplex funcionando a la vez. De forma que nos queda un escenario, vamos a ver, nos queda un escenario muy amplio de switching, desde en Smart, en este caso, en esta pantalla estoy mostrando toda la familia Smart o Plus. En este caso podéis ver la familia ProSafe Plus con el XS708E y el 716E, así como también el XS718T ya en Smart, ya empezamos con la familia Smart, con 8 puertos 10 gigabits en cobre y 2 puertos 10 gigabits FP Plus duales. Aquí ya en Smart ya obtienen todas las funciones y capacidades en Switch Smart. El XS716T, igual, 16 puertos y 2 puertos SFP Plus duales. Fijaos que el XS712T ya no aparece, ¿de acuerdo? Me está sustituido por el 716T. Y luego ya de 24 y 48 puertos con el XS728 y 748T. De forma que, como veis, tenemos un abanico muy amplio de posibilidades para poder llegar a cualquier oportunidad. Es decir, por una necesidad de 10 gigabits no se tiene por qué realizar una gran inversión, sino que se puede hacer una inversión muy ajustada al coste por puerto, desde el XS708E hasta el 48T.
Aquí no muestro tampoco las familias de 10 gigabit de full managed ni de chasis, que completarían todo el portfolio de 10 gigabit. Solo centrándonos en Smart, fijaos que tenemos 6 modelos que nos permiten poder llegar a cualquier entorno, como digo. Bien, antes de empezar, quería mostraros también una noticia que casualmente vi ayer mientras preparaba la presentación, en el que decía que Yahoo admite el robo de datos de 500 millones de cuentas, uno de los mayores hackeos de la historia. ¿Esto qué nos da? Bueno, a mí lo que me hace pensar es que es un argumento más para ir al cliente y poder venderle cloud privada. ¿Y qué es una cloud privada en NetGear? Es Ready Cloud. Es decir, es tener los datos almacenados en el NAS, tenerlos almacenados en las clouds públicas. Yahoo sería una cloud pública. No es el único robo de la historia, sino que ha habido robos. Recientemente hubo en LinkedIn, hubo en Sony con PlayStation, hubo pérdida de datos en Amazon también. Es decir, se van produciendo esos robos, aparte de las noticias que hay de las leaks, de los papeles de Panamá, de las Bahamas, es decir, diferentes robos que hay a nivel cibernético y de datos en la cloud. Toda esta información, estas noticias nos sirven a todos nosotros para poder defender, argumentar la necesidad de implementar Ready Cloud, la necesidad de implementar un NAS en la casa del cliente. Bien, vámonos ya al tema que nos centra. Hoy voy a repasar de nuevo, ya lo hicimos hace 2 semanas, voy a volver a mostrar, para aquellos que no asististeis, a la plataforma que nos queda de Ready NAS. Fijaos que simplifico esta imagen, esta foto de familia que teníamos, está algo simplificada, en el que si os dais cuenta, en la parte derecha no tenemos Ready Data ni Ready Recover, porque ya hablamos, desaparece de nuestro portfolio Ready Data y Ready Recover, por tanto, pero en el que esto no quiere decir que nos estamos contrayendo, sino que es al revés, nos estamos expandiendo con una sola familia consolidada, que es Ready NAS, en el que tenemos, como siempre, las familias de entrada, de la familia 212, 214, las familias 300, ya en 5 años de garantía, para aquellos de entorno texto de entrada, 2120, 3138, y añadimos las nuevas familias tanto en desktop, 526, 626X, 10 gigabit, ambos, y el RM3312 y el RR4312. Estos son modelos en rack, doble fuente de alimentación, con procesador Xeon, con memoria ampliable hasta 64 gigabits y además también ampliables, en el mes que viene ya estará disponible, ampliables hasta 60 bahías con los módulos de expansión EDA 2000 y EDA 4000. Tenemos un poco más características, lo dejo más para vuestra referencia. El objetivo de hoy no es revisar las características de todas las familias, sí que mostraros que los nuevos modelos incorporan procesadores de servidor, tanto en quad-core como dual-core, memoria DDR4 en SC, es decir, nos da más seguridad, protección en escritura en memoria, y también destaco los puertos de 10 gigabit que incorporan los dos NAS, tanto el 526 como el 626. Esos serían los modelos que reemplazarían a las familias 516 y 716 de hoy. Las tenemos disponibles también, 516 y 716, pero esos modelos son los que poco a poco nos van a ir reemplazando. Lo mismo ocurre con la familia 3312, 4312, como podéis observar, con Intel Xeon, 8 y 16 GB en DDR4 en SC también, pero ampliables a 64. Si eso es necesario, se puede ampliar a 64. Hay SKUs para ampliar memoria RAM. Doble fuente de alimentación, puertos de 10 gigabit en los 4312, tanto modelo SFP Plus como modelo 10 gigabit base T. El 3312 tiene 4 puertos de gigabit y ampliable hasta 60 bahías. Bien, a nivel de competencia, ya por terminar de revisar las nuevas familias, os muestro aquí la tabla comparativa que tenemos de 526 y con 626 con nuestra competencia es Synology y QNAP en estos entornos. Y fijaos,
A nivel de precios, un precio en algunos puntos más competitivos, pero sobre todo hay que fijarse en la diferencia que hay de recursos, los recursos que implementamos, recursos de servidor en NAS de desktop y memoria también más avanzada en NAS de desktop, cuando la competencia, este tipo de recursos, lo están implementando en sus nuevos NAS en rack de alto nivel. Nosotros estos ya lo implementamos en el desktop. ¿De acuerdo? Que damos un paso más allá, damos un paso más allá de capacidad en modelo desktop que la competencia. Bien, el modelo de rack también muy pensado para entornos de virtualización, por su capacidad de ampliación, por su próxima también incorporación de discos de aceleración SSD, ya incluidos en el chasis, en el que se podrá integrar aceleración SSD en NAS, de forma que nos da muchas funciones para poder crear entornos de virtualización, siempre teniendo en cuenta que es monocontroladora, es una sola controladora. ¿De acuerdo? Pero la replicación por bloque, la aceleración SSD, nos da todo unas herramientas que nos permite crear un entorno similar al que teníamos con Redidata. Por eso comentaba que no nos hemos contraído, sino que nos hemos expandido y consolidado en Redis-NAS. Las funciones que cumplía Redidata las cumplimos con Redis-NAS en su mayoría de sus casos. A nivel de competencia, vemos que también en estos entornos, en las gamas más altas, con nuestra competencia incorporamos mejoras tanto en memoria, tanto en el tipo de memoria como así en la conectividad de 10 gigabits incorporados, en que sea de forma opcional. La tenemos incorporada ya en todos nuestros modelos de la familia 4312. Y fijaos, a nivel de costes, a nivel de precios, somos competitivos. Es decir, somos más competitivos que no la competencia en toda nuestra gama alta. Por eso NetGear está muy centrado en la gama alta y gama media alta, dejando la gama de entrada, la gama baja en la familia 212, que ya es un equipo Annapurna quad-core. Nuestro mínimo es un equipo, una CPU con quad-core. ¿Para qué? Para poder asegurar que todas las funciones que se implementan de seguridad, de protección de datos, de acceso en la nube, se puedan realizar de forma correcta para el número de usuarios que hemos dimensionado. ¿Cuáles son este número de usuarios? Pues aquí os dejo una referencia que yo creo que puede ser muy útil a la hora de la venta. Es decir, número de usuarios efectivos que recomendamos de acceso a los NAS. Desde 20 usuarios con la familia de entrada, 40 con las familias 300, 560, las nuevas familias 526, 80, 626 hasta 120, es decir, en modo desktop hasta 120 usuarios efectivos trabajando sobre el NAS. En rack, como veis, también llegando hasta 160 usuarios trabajando sobre el mismo. Bien, vámonos ya a ver la parte en la que quería dedicar esta presentación, que es las novedades que incluye el software, el sistema operativo. El sistema operativo no solo viene con los nuevos hardware, sino que se implementa en todas las familias, como siempre. Todo nuestro software se implementa en todas las familias de Redis-NAS. Ahora bien, la diferencia que va a haber, vamos a ver, es que ReviDR, es decir, la replicación por bloque, está disponible solo en aquellos modelos que son con procesador Intel, que son todos los modelos, excepto Redis-NAS familia 210, familia de entrada, y el Redis-NAS en rack 2120. Todo el resto soporta replicación por bloque. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto de snapshots personalizadas. Con la nueva versión 6.6 incluyen dos maneras de hacer snapshots. Una es la gestión predefinida, que es la habitual, en la que además sí que añadimos unas notas de cuál es su funcionamiento predefinido. La gestión predefinida, muchos sabéis, es previendo horario, forma diaria o semanal, en el que los horarios se realizan cada hora, como no, diario se realiza cada día a las 12 de la noche y los semanales cada sábado a las 12 de la noche también. Política de mantenimiento. Los horarios, los snapshots horarios se mantienen 48 horas, los diarios 4 semanas, semanales 8 semanas y los mensuales no se borran. Ahora bien, realizamos una consolidación o una promoción de snapshots
para mantener estos snapshots durante más tiempo. Los snapshots horarios se consolidan a diario a medianoche, es decir, a medianoche ese último snapshot se promueve a diario. Los diarios se promueven a semanales, el viernes a medianoche, es decir, cada viernes a las 12 de la noche ese snapshot pasa a ser semanal y los snapshots diarios pasan a mensuales el último día del mes. De forma que como mínimo vamos a mantener un snapshot mensual. Bien, eso es lo que teníamos hasta ahora. ¿Qué incorporamos de nuevo? Incorporamos la gestión de snapshots personalizada, que nos permite realizar una personalización en la forma de hacer esos snapshots. Por ejemplo, realizar snapshots si solo hay cambios, como podemos ver aquí. Programar los snapshots en los horarios que nosotros creamos que se deben hacer de la semana. Personalizar la programación. Política de retención, es decir, la política de retención que teníamos, realizarla de forma totalmente personalizada, tanto en tiempo como en número de snapshots. Acceso desde el explorador web, es decir, nos da permiso para poder acceder o no a los snapshots desde el explorador o desde la web. Recuerda que esa es la capacidad de que los usuarios puedan acceder directamente navegando por las carpetas, también por CIFS o por cualquier sistema de navegación, acceder a los snapshots. Esto, ojo, porque esta función, en caso de tener un ransomware, una afectación, también nos encriptaría los snapshots. ¿De acuerdo? Con lo que hay que tener cuidado con esta función de intentar no dejarla tener activada por defecto para evitar esas infecciones. Y por otro lado nos da la opción también de acceso desde recuperación de versiones de Windows, es decir, desde el propio software de recuperación de versiones de Windows, podemos ir a recuperar snapshots de forma manual, por lo que para el usuario sería muy fácil recuperar una versión anterior. Con lo que en la recuperación se nos dan muchas opciones. Nos da desde la opción realizada desde el browser, desde el explorador. También nos da la opción de recuperar un archivo, como siempre, o bien recuperar todo un snapshot completo, realizar un clonado del snapshot para cuando se realiza una recuperación se borra, es decir, la información que hay en la carpeta se sustituye por la del snapshot que se recupera. En cambio, en clonado crea una nueva carpeta con la información del snapshot separado. Y también se nos permite el borrado de múltiples snapshots. Antes, en las versiones anteriores, de hecho la 6.5, se necesitaba ir uno a uno de los snapshots en su borrado. Ahora ya se pueden borrar múltiples snapshots de una vez y con una navegación mucho más sencilla. Bien, vamos ya a la replicación por bloques. Replicación por bloques significa redirect una funcionalidad de replicación de snapshots. Es decir, así como los snapshots los hacemos mediante copy and write, que nos permite realizar snapshots a través de referencias a bloques, información, ahorrando mucho espacio, porque la información no es replicada, es decir, no se mantienen varias versiones de la misma información, sino la información está una vez y el resto son punteros a posiciones de disco donde está esa información. Aprovechando estas funciones de snapshot y aprovechando la función de réplica de bloques de BTRFS, implementamos ReadyDR en la que replicamos los snapshots de un NAS a otro NAS. Como decía al principio, sobre todo anotarlo, está incluido en los procesadores Intel. Excluimos aquí la familia 210 y la familia 2120. Nos permite realizar replicaciones tan frecuentemente como snapshots, es decir, nos permite replicaciones de forma horaria o bien de forma semanal, según tengamos la política de programación de snapshots, así realizaremos las replicaciones. Además, nos permite compresión en línea y encriptación para aquellos entornos de ancho de banda, bajo ancho de banda y entornos WAN que tengamos que securizar. Bien, os preguntaréis, ¿y qué diferencia hay con el replicate?
Bien, aquí les muestro una pequeña tabla comparativa, pero básicamente una diferencia importante es que Replicate se gestiona, es una gestión simple de replicación a través del cloud de múltiples NAS, mientras que ReadyR solo está disponible en la configuración desde el ReadyNAS. Eso sí, desde el propio ReadyNAS se puede configurar o preconfigurar las funciones en los NAS remotos, de forma que no tienes que ir a cada NAS remoto para configurar una carpeta o para configurar una tarea de replicación, sino que se puede configurar todo en un único punto. Se puede realizar réplicas sin conexión a Internet. Es un dato importante. Con Replicate necesitamos conexión a Internet para configurar, programar como mínimo las réplicas. En este caso no. En este caso los NAS pueden estar aislados totalmente de Internet. Se permite con compresión en 3 niveles para poder comprimir más o menos los datos según el ancho de banda disponible, cosa que nos facilita el poder optimizar más los recursos. Encriptación, en ambos casos se realiza una encriptación con AES 256. La diferencia o el tipo de replicación, Replicate es por fichero, mientras que en ReadyR es por bloques. ¿Qué quiere decir? Estamos replicando, imaginaos, un NAS donde hacemos backups de máquinas virtuales o un backup de PSTs, de los ficheros de Outlook. Bien, estos ficheros, vamos con el caso del Outlook, estos ficheros de email, pues pueden ser ficheros de 5, 2, 4, múltiples gigas. ¿Y qué ocurre? Son ficheros que estos se van modificando, cada día tienen modificaciones, ¿no? Según se van recibiendo emails, invitaciones, envían emails y demás, tienen modificaciones. En una replicación por fichero, cada vez que se realiza la réplica, se replicaría el fichero completo. Eso significaría, si tenemos una cuenta de email de 5 gigas, pues 5 gigas se replicarían cada día. Si tenemos que replicar 10 cuentas, pues serían los 50 gigas. En cambio, con ReadyR, con replicación por bloque, lo que tenemos es que solo se envían aquellos bloques que se han modificado. ¿Qué quiere decir? Si durante el día en ese PST se han modificado 100 megas, solo se enviarán esos 100 megas por la línea. Por lo que ahorramos esos recursos, sobre todo el ancho de banda, y permitimos implementar funciones de replicación de forma más continua, cosa que nos permite también a la vez poder reducir el tiempo entre backup y backup y, por tanto, el tiempo de pérdida de datos en caso de desastre. Nos permite también el control de ancho de banda, un punto interesante que sobre todo es útil para cuando trabajamos en replicaciones continuas, ¿no? Sea de forma programada de forma horaria, pero de forma continua, para no consumir el ancho de banda del usuario. Es decir, podemos definir que como máximo consuma 2 megas de ancho de banda y en una línea de bajo ancho de banda, imaginaos de 10 megas de subida, no consumir más de esos 2 megas y así dejar 8 megas para el resto de usuarios. Y también un dato importante, permite múltiples backups. ¿Qué quiere decir múltiple backup? Me refiero a realizar un backup, por ejemplo, del NAS origen, que se encuentra en la oficina del cliente, realizar un backup en local a otro NAS que tenga el cliente en su rack, en su CPD o incluso en otra ubicación dentro de su sede y, por otro lado, hacer otro backup offline a un, por ejemplo, disaster recovery site. De forma que el entorno que nos quedaría sería de esta forma, con ReadyR. En este caso, es una imagen en la que teníamos habitualmente Replicate. Replicate gestionaba las réplicas de todos los puntos, ¿verdad? Del headquarter, de las diferentes sedes. En este caso, toda la configuración se realiza desde el headquarter y su parametrización, su análisis, los logs, la información. Y además podemos añadir un NMS, un monitor de sistemas de todos los NAS, ya que también las alertas se enviarán a través del sistema de logs o el sistema de SNMP hacia el NAS, tanto así como alertas por email, cosa que nos permite también la gestión de alertas de backup, realizarlo de forma más consolidada y también de forma más distribuida por cada NAS. En cambio, con Replicate se enviaban todos los logs de réplicas al mismo email siempre. Bien, para implementar ReadyR,
primer lugar, tenemos que hacer un intercambio de claves públicas para su validación y permitir el acceso de un NAS al otro y configurar, por ejemplo, la carpeta y realizar las acciones. Activar el servicio de red. Luego, podemos configurar en el NAS, podemos configurar tanto un origen remoto como un origen local, así como el destino puede ser origen remoto o bien local. Podemos replicar tanto LUNs como carpetas. Y finalmente, parametrizar la programación de snapshots, esto quiere decir cuándo haremos snapshots de forma programada, la carpeta puede ser incluso de forma manual, es decir, si hacemos un snapshot de forma manual, cuándo hará el backup de forma instantánea. Podemos definir que el backup, es decir, el envío de los datos, se realice de forma instantánea o bien de forma programada en una ventana de tiempo concreta, por ejemplo, por la noche. Finalmente, los parámetros que podemos configurar, como os decía, de límite de ancho de banda, compresión o encriptación. En recuperación es muy sencillo. La recuperación es la misma que hacemos en recuperaciones de snapshots. En este caso, fijaos, tenemos una carpeta, destino backup, donde tenemos un snapshot y desde él podemos recuperarlo. ¿Vale? Ver todos los snapshots realizados y recuperarlos como en una recuperación de snapshots normal. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración para verlo más fácil. ¿Qué vamos a ver? Tenemos dos NAS en el que unas origen, unas destino, vamos a personalizar los snapshots, ¿vale? Para ver cómo se personalizan, opciones de recuperación de los snapshots y luego configuraremos una tarea de backup de RAID y realizaremos el backup de una LUN, en este caso una LUN que debe estar integrada con VMware SXI. Por otro lado, vamos a hacer esa réplica, vamos a recrear un desastre en la cabina, sobre una caída de tensión, una caída de la fuente de alimentación y vamos a recuperar la LUN en el otro extremo. Bien. Vámonos a ir al NAS. Tenemos el NAS 1, vamos a entrar al NAS 2. Ambos están con la versión 6.6, es beta todavía esta versión. Bien, aquí tenemos el NAS primero, que tenemos recursos compartidos. Primero sí me gustaría mostraros cómo configurar los snapshots. Vamos a crear carpeta 1, carpeta 1. Perdonad que se ha cortado la llamada. Como decía, tenemos aquí la administración inteligente, Smart, de forma que, como antes, pues en la opción de horario, nunca diario, semanal, en la carpeta, si queríamos permitir acceso instantáneas desde el exterior. Aquí mostramos una descripción de qué realiza cada uno de los snapshots. Bien, podemos cambiarla de forma personalizada. De forma personalizada podemos editar cuándo queremos activar los snapshots, cuando queremos realizar esos snapshots, ¿de acuerdo?
todas las franjas horarias de todos los días de la semana. Por ejemplo, vamos a hacerla en snapshots todos los viernes. Imaginaos, y todos los lunes. Se podría hacer así, retenerlas instantáneas durante X días, semanas o meses, o bien quiero mantener 30 instantáneas como máximo. Aquí igual puedo permitir el acceso a las instantáneas o permitir el acceso a versiones anteriores. Si vamos a aplicar, ahí configuramos estas opciones. ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos la carpeta, nos vamos a copia de seguridad. En copia de seguridad, aquí tengo un backup de una alumna en la que estamos trabajando. Vamos a hacer un backup nuevo. Fijaos, en Access List ya he importado la clave pública del NAS remoto. Simplemente es descargando la clave, desde aquí se descarga la clave local y se importa en el otro NAS la clave pública del segundo NAS. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a crear una nueva tarea. Vamos a llamarla backup carpeta 1. Queremos hacer un backup de la carpeta 1 hacia el NAS remoto que lo tenemos 192.168.0.5. Creamos la carpeta en el NAS remoto. ¿Verdad? Backup carpeta 1. El volumen 1, que es el que se encuentra en el NAS remoto. Creamos esta carpeta, ya la tenemos. Bien, vamos al siguiente. Tenemos ya nuestras opciones. El ancho de banda, aquí no tenemos ningún límite. Ancho de banda, podemos tener un límite. A nivel de compresión, diferentes dos tipos de compresiones o compresión deshabilitada, ¿de acuerdo? Es decir, mayor compresión, una compresión menos comprimida, pero más rápida a nivel de uso de recursos y deshabilitado. La encriptación, como decía en AES 256, las instantáneas, ¿cómo? Pues de forma horaria, diaria, semanal o personalizar. Personalizar es que utilizamos el modo personalizado que teníamos configurado en la carpeta. Copia de seguridad, la queremos hacer instantánea de forma periódica, es decir, podemos cuando realizar esas backups. Vamos a hacerlo instantáneo, es decir, en el momento de que se realiza un snapshot, se lanza el backup. Y luego, fijaos, tenemos esta pequeña pestaña, Export Sheet for this job. Esta pestaña, ¿qué es lo que nos hace? Lo que nos permite es que en el caso, imaginaos, tenemos un NAS en el que ya hay pues, 2 teras de almacenamiento y el cliente quiere un nuevo NAS. Y empezar a hacer sus réplicas. ¿Para qué? Para que la primera réplica no sea una réplica de 2 teras, en que se envía la información inicial, permite poder exportar este backup, ¿de acuerdo? Como una semilla a un elemento, puede ser otro NAS, puede ser un disco duro USB externo, cualquier destino, y pues se trata de que al final esta semilla, este NAS o el que sea, se envía hacia el extremo remoto en el que ya se importaría esta semilla y la réplica que se realizan entre ellos sería solo de aquellos bloques que han cambiado respecto a la semilla. Bien, finalizamos. Y ya tenemos nuestra réplica creada. Como aquí lo hacemos de forma programada, lo que voy a hacer es forzar un backup. La única forma de forzar un backup es fácil, lo hacemos en snapshot. Normal, hacemos en snapshot, crear. Ya hemos creado nuestro snapshot, tenemos aquí, y si nos vamos a copia de seguridad, ya vemos que se ha realizado una copia de seguridad hoy mismo. Pues, en histórico se ha realizado la copia de seguridad del snapshot que he realizado. Y ahora aquí vamos a crear algo de volumen, algo de datos. Vamos a poner algo de datos aquí, por ejemplo. Muy grande.
Vamos a subir algo de información para que se vea. Aquí, ¿qué tenemos? En el NAS remoto estoy ahora, ¿vale? En el 05. Fijaos, es el NAS remoto, nos vamos en copia de seguridad, vemos que ya hay un backup realizado, uno es de la LUN, que ya tenía configurada, y otro es de la carpeta 1. ¿Qué tenemos? En recursos compartidos tenemos una carpeta 1. Esta carpeta 1, que tiene ya una instantánea, ¿qué es lo que tiene? Pues nos vamos a ella. Vemos que tenemos snapshots. En esos snapshots tenemos el snapshot manual que he creado. ¿De acuerdo? Bien, que queremos recuperar el snapshot. Bueno, como en un snapshot normal, damos a recuperar y recuperamos ese snapshot. Vamos a hacer un segundo snapshot para que se pueda ver algo de información. Vamos a hacer un segundo snapshot en la carpeta original. Instantánea, snapshot 2. Snapshot 2. Crear. Aquí vemos cómo en la carpeta 2, ya tenemos el snapshot 2. Veis que es totalmente instantáneo. De forma que si nos vamos de igual forma a recuperar la carpeta 1, queremos recuperar el snapshot 2, podemos, si queréis, clonar, clon, carpeta 1, por ejemplo, para crearnos una carpeta. Y fijaos, en clon carpeta 1 que tenemos, pues tenemos el fichero que hemos subido antes en la máquina virtual 1. Aquí hemos pasado al fichero completo, pero como os comentaba, si fuese una base de datos o fuese un PST, un archivo grande, solo se pasarían aquellos bloques que se modifican cada vez, ¿vale? En cada snapshot. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una simulación también con VMware. En este caso es un pequeño hipervisor en el que está apuntando por iSCSI, tiene montada una LUN. Esta LUN se encuentra en el NAS inicial. ¿De acuerdo? Podemos ver como en Storage tenemos una LUN que se encuentra en el NAS inicial. ¿De acuerdo? Que hay ahora mismo, por ejemplo, pues de Store, tenemos un fichero de VPDK de un NAS. Vamos a subir otro fichero para que se pueda comprobar, por ejemplo, ISO. Vamos a subir una ISO. Esta LUN, recuerdo, mientras se sube, que está configurada en el NAS original. Fijaos, la tenemos en el NAS punto 20, tenemos esta LUN. ¿De acuerdo? Aquí es donde estamos almacenando ahora mismo este fichero, estamos haciendo esta copia. Aquí tenemos la LUN con un consumo de 618 megas, 6 snapshots. Bien, ya tenemos hecho, hemos subido esta información, vamos a hacer un snapshot, una instantánea manual, ¿vale? Para no esperarnos a cada hora. Snapshot. Snapshot 2. Vamos a poner un 7 para diferenciar los que ya tiene. Bien, ahora estará enviando un snapshot hacia VMNAS 2. Fijaos, tenemos el backup LUN. Backup LUN tienen varios snapshots. Como podéis ver, tenemos un snapshot manual 7, que es el que he creado yo. Bien. Vamos a recrear la caída de este NAS, ¿vale? De forma que lo voy a apagar. Dice que tiene una sesión es casi activa. Bien, fijaos en Storage Adapters. Hacemos un rescan. ¿Vale? Hemos perdido la conectividad con la LUN. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir al backup LUN 1 a recuperar.
recuperamos el Snapshot manual que he creado, que es el Snapshot 7. Vamos a clonarlo. Clon. Ya lo tenemos disponible. Entonces ya nos iríamos a iSCSI. Ya lo tenemos aquí, el Clon 1, lo veis, con los 618 megas que tenía ocupado. Vamos a darle a actualizar para tenerlo. Ya lo tenemos aquí. Vamos a asociarlo a este grupo. Asignamos al grupo 2 de forma muy fácil. Y bien, ya lo tendremos disponible, con lo que en SXI, si hacemos un rescan, que es una búsqueda de las nuevas LUNs publicadas, tenemos que está la IP del NAS. ¿Vale? Fijaos, ya tenemos una LUN montada. Aquí si nos vamos a storage, podemos hacerlo. Bien, en este caso, vale. Una vez tenemos ya el disco conectado, ya podemos ir a crear una disk LUN, vamos al disco, creamos la nueva conexión, le ponemos el nombre de Datastore, Store, réplica, por ejemplo. Y ya tenemos aquí nuestro Datastore réplica con los datos que, en este caso, que habíamos copiado. Vamos a ver. Bien. Volvemos a la presentación. Ya por finalizar, comentaros los eventos y formaciones que tenemos. Formación, ayer estuvimos de formación en Barcelona. Estaremos la semana que viene, no, la otra, a principios de octubre, estamos en Madrid, el 6 de octubre, el 20 de octubre estaremos en Oporto, haciendo una formación de un día, 8 horas de soluciones NAS. Las formaciones en tanto Barcelona como en Madrid se acabaron las plazas, pero están disponibles nuevas plazas, con lo que podéis seguir entrando en info.netgear.es, este link es netgear.es/certificación, y ahí os podéis apuntar las nuevas fechas que tenemos disponibles en noviembre, tanto en Barcelona como en Madrid. Por otro lado, ¿dónde nos podemos encontrar también? Nos podemos encontrar la semana que viene, estaremos también en Barcelona, en el World Trade Center, cerca de la oficina, haciendo una presentación conjuntamente con Retrospect, software de backup, viendo la solución de integración de NAS con Retrospect, sobre todo para entornos PyME, el 27 de septiembre. Si queréis asistir y estáis por ahí, estáis interesados, enviarme un email o enviarme un email a Lidera.
Luego el 29, también la semana que viene, estamos en Barcelona, en este caso en Ingram Micro, realizando un desayuno técnico, hablando de novedades, tanto de almacenamiento como también hablando de 10 gigabit. Y también estaremos con Ingram el 3 de noviembre en el Symposium, en el que tendremos como cada año un stand y tendremos también, haré una presentación, creo que es a las 12 y media de la mañana, hago una presentación también como cada año. Bien, ya por finalizar, los webinars que tenemos pendientes para el mes que viene, para octubre, esta vez vamos a cambiar a wireless, vamos a hablar de wireless alta densidad, ancho de banda con Web 2, el nuevo punto de acceso que sacamos en breve al mercado, y hablaremos de continuidad del negocio en wireless, wireless en alta disponibilidad. Bien, esto es todo por hoy, espero que os haya sido de interés, que hayáis visto el funcionamiento de RedIDR y también de la configuración de los snapshots. Y, como siempre, cualquier duda me podéis llamar o escribir. Y nada, además, ya desearos buen fin de semana, que hacéis un buen fin de semana. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, como siempre, por asistir. Es un placer.